Ya, lo que estamos escuchando en realidad es una viola. Es un instrumento muy similar al violín, ¿cierto? De su familia, pero un poquito más grande en tamaño y más grave en sonido. ¿Ya? De hecho, una viola tiene mucha similitud con el violonchelo, con ese instrumento que se toca así entre las piernas, ¿ah? Que tiene un sonido mucho más bajo. La viola podría ser más similar a un violonchelo chico que a un violín grande, según la apreciación de muchos músicos, ¿m? En los cuales me incluyo. Pero efectivamente se ve muy similar a un violín, pero si lo comparamos en tamaño, este es considerablemente más grande. Y además que el sonido, como les digo, es más bajo, es más profundo. A un violín tiene un sonido más agudo. Lo que sí confunde harto, por supuesto, es que uno lo ve y se ve bastante similar a la hora de tocar. Además que esta obra originalmente es de violín. Entonces, claro, podría ser muy confuso y yo lo pregunté con suspicacia, sabiendo que la mayoría de alumnos me dirían eso, me dirían que es un violín. Lo sabía. Fui malvado, simplemente malvado. Pero es bueno que ustedes tengan esos juicios de poder diferenciar poco a poco ciertos instrumentos, sobre todo cuando son de una misma familia. A varios les ha pasado con el clarinete y el oboe, que parecieran ser tan similares de afuera, hay tanta confusión con el público general. Pero ustedes como músicos ahora tienen más herramientas, pueden ir diferenciando porque son realmente dos instrumentos súper distintos. ¿Ah? Es como que alguien de afuera de la música confundiera una guitarra clásica con una eléctrica. Claro, las dos se pueden tocar de la misma manera, pero son instrumentos visualmente súper distintos. Y nos parecería extraño que alguien los confunda. Bueno, así mismo uno se va preparando musicalmente. Ahora les aviso que hay mucha más similitud entre una guitarra clásica y una guitarra eléctrica que entre lo que hay un clarinete y un oboe. Por si acaso de repente tiene esa confusión todavía. Sé que los dos son como instrumentos de color negro, grandote así de viento, instrumentos aerófonos, pero no se confundan con esa información ahí para que lo tengan bien presente. Bueno muchachos, vamos a comenzar con la clase del día de hoy justamente, ¿eh? Pensando y hablando un poquito de este maravilloso instrumento que es la viola y cómo está la herencia, ¿cierto? Cómo se transporta este instrumento a lo largo de la historia y viene a ser un elemento tan fundamental pero tan poco reconocido, porque quizás a la hora de estudiar un instrumento de cuerda, una gran mayoría se decantaría por decir, yo quiero estudiar violín, voy a ser violinista, mientras que otros quizás dirían, yo quiero ser chelista. La viola es un instrumento que siempre ha estado un poquito relegado, ha estado un poco ajeno, alejado, bastante alejado diría yo, de la música, en el sentido de los instrumentos de la preferencia. Pero no existe una orquesta, ¿cierto? Una orquesta como tal donde las violas hagan ese papel fundamental de la armonía. Ya hemos visto varias veces que la armonía, lo que toca una orquesta, no son todos los instrumentistas tocando lo mismo, sino que generan un arco de notas, lo cual se llama acorde, como les digo también armonía, ¿cierto? Algunos tocan notas agudas, otras bajas, otras intermedias, y el conjunto de notas de todos esos instrumentos tocando juntos es lo que nos hace tener las sensaciones de alegría, tristeza, de fuerza, todo eso que se llama armonía musical. Y las violas siempre juegan un papel fundamental dentro de esa armonía. Están haciendo algo que aparentemente no se escucha tanto como los agudos y los bajos, pero que si no estuviera, nuestra música se desfondaría. ¿Ya? Es como una especie de... no sé si usted ha hecho alguna vez un queque, esos muffins, con esos queques así que son como una especie de honguito. Ya imagínense que hiciera un honguito, pero en vez de quedar con esa forma, se hundiera por su propio peso, no tuviera el centro. No sería un muffin, no tendría esa fuerza. Entonces, esa zona interna que da el impulso a que ciertas notas de los violines destaquen, de la flauta o de los violonchelos, tiene que ver con este instrumento, la viola. Que como se darán cuenta, ¿cierto? El nombre viola es muy similar a violín. Uno pensaría que a través del violín aparece este instrumento viola. Y la verdad es que es lo contrario. Es totalmente lo contrario. El instrumento tradicional o primario viene de esta familia llamado violas. La viola, este instrumento de cuerda frotada. Hay varios instrumentos previos que son súper importantes, pero la familia de los instrumentos llamados violas se aparece y toma el protagonismo por las características. Esto de la cuerda frotada es muy expresiva y se divide en una gran familia al inicio de la historia. Violas da gamba, ya que son su primera fuente, que son las violas
de pie, es decir, violas que se ponen sobre los pies. Cuando hablamos de este instrumento de violas sobre los pies, no hablamos en particular de un instrumento grande siempre, sino que hay una serie de varios instrumentos llamados violas da gamba, que cumplen distintas alturas. Vamos a escuchar y vamos a echar una pequeña mirada en una serie de estos, ¿ya? Por ejemplo, en música de consort es un conjunto de varios músicos, ¿ya? De consort de viola da gamba, por ejemplo, de Byrd podría ser, de William Byrd. Sería ideal que, claro, vamos a verlo acá. Fíjense acá lo que podría ser un consort de violas, es decir, un conjunto de varios de estos instrumentistas. Vamos a Si vemos acá y hemos escuchado con atención, nos vamos a dar cuenta que todos estos instrumentos que están pertenecen a una familia, que son las violas da gamba, violas de pie. Acá está la que es más baja, una viola baja, que probablemente también es la de acá, la viola baja. Acá una viola tenor y una viola alto. Bueno, alcanza a ser una viola soprano. Son todos instrumentos de distinto tamaño y que alcanzan distintas alturas, distintas tesituras. Algunos suenan mucho más agudos, otros más graves, así. Creo que la grabación en todo caso, no sé por qué, el volumen me parecía muy bajo, así que vamos a tratar de escuchar otra distinta, un poquito más breve, con alguna toma sonora. Miren, claro, estos tipos de acá graban en general con violas, instrumentos muy sonoros, muy claros. Fíjense acá en esta interpretación, un poquito más corta, no vamos a escucharla. O sí, son 2 minutos nada más, la pieza es muy cortita, para que entendamos mejor la diferencia de sonidos, pero acá sí, fíjense, hay una viola soprano, una viola alto, una viola tenor y una viola bajo. Son 4 instrumentos de la misma familia, pero que al tener tamaños y cuerdas distintas, tiene distintas alturas. Fíjense acá cómo suena esto.
¿Qué les parece esa música que escuchamos? ¿Mm? ¿Qué sienten que me pueden comunicar? Por ejemplo, si les parece más antigua, más nueva. ¿Qué información? ¿Qué creen ustedes de esa música que estábamos ahí apreciando? Me interesa mucho la visión de Rafaela, de Beatriz, Fernanda. Sí, es la verdad que... No, dime, no. Sí, no te quería interrumpir. Dale nomás, Beatriz, me estabas comentando algo. Miren, la verdad es que la música es del mismo... Ya, ok. Ya, la música era del mismo autor. ¿No? Sí, la verdad que es distinta, pero la diferencia que ustedes notaron principalmente, quiero decirles que tiene que ver con la toma sonora, ya que es el mismo compositor, William Byrd, que es compositor del Renacimiento en Inglaterra, estamos hablando entre el año 1500 y 1600. Y lo que cambia un poco es la toma sonora, la característica de los instrumentos y la grabación, pero es música del mismo autor, del mismo periodo, para una serie de mismos instrumentos. Ahora, claro que cualquier músico puede tocar muy distinto una obra a otros músicos. Eso no es nada extraño. Pero para que lo tengan presente como parte de lo que estábamos escuchando ahora. ¿Ya? Ese es el instrumento llamado viola da gamba que pertenece a una de las familias, es decir, estos instrumentos de pie, que tenía esta división entre bajos, más alto y más alto, sería bajo, tenor, los dos registros más bajos, y después alto y soprano. Son esos cuatro instrumentos. Pero existe también otra serie que se llaman las violas da brace, que son violas de brazo, es decir, este instrumento que teníamos en nuestras manos. ¿Ya? Cuando nosotros vemos un violista o un violinista tocar, con esta técnica de tener instrumentos sobre el brazo por el tamaño, hablamos de una viola da brace. Y fue también un instrumento mucho más popular posteriormente, pero que fue marcando algunas diferencias. Porque si ustedes se dan cuenta, aunque no se nota tanto en el video que estábamos escuchando ahora, la viola da gamba es algo distinta a un violín. Una viola da gamba tiene distintos series de cuerdas. Lo voy a mostrar acá en una imagen o en un video para que se note un poquito más. Creo que acá con la Johanna Rose puede ser que se note. Fíjese que a tocar una música un poquito más nueva, pero podemos apreciar bien el instrumento. Fíjense acá, chicos, que el instrumento tiene muchas más cuerdas que un violín o un violonchelo o una viola. Además que tiene una serie de trastes. Si se ve acá, ¿cierto? Tiene una serie de trastes muy parecido a la guitarra. Traste se llama estas líneas que dividen los espacios. Beatriz conoce muy bien como guitarrista que imagínese una guitarra que no tuviera esos espacios, usted tendría que calcular mucho mejor cuando le digo un do sostenido, re, tendría que ubicarla así como un violinista. ¿Ya? La viola tiene ese instrumento y además tiene una serie de cuerdas súper amplias, muy similar a lo que es una guitarra también. En este caso las violas bajas que se ocupan en el periodo de Abel en general tienen 7 cuerdas, a diferencia de un violín, un violonchelo o una viola tradicional que tienen 4. O sea, son instrumentos mucho más cercanos a lo que es la guitarra. ¿Ya? Y se usa la técnica del arco y la otra cosa interesante es la posición con las piernas. Las violas no tienen puntal, no tienen un elemento que las haga descansar en el suelo, sino que directamente se sujeta con los pies. Usted ve esta zona de acá, sujeta el instrumento, lo cual lo vuelve algo mucho más orgánico, más cercano a la piel, pero con menor movimiento, ¿cierto? Pero mayor control también sobre ciertas cosas, sobre ciertas formas. Por ejemplo, para tocar las cuerdas bajas es importante ayudarse y mover un poco el instrumento a veces para lograr esas notas. Escuchemos un poquito más de esta viola para tener mucho más claro el sonido. Acá en un instrumento solo, se puede apreciar muy bien.
Con eso tenemos un buen ejemplo de este instrumento. Ahora que escuchamos y tenemos claro un antecesor y esta viola de brazo, perdón, de gamba, de pie, podemos pasar a conocer obviamente el instrumento que queremos dar lugar ahora, que es nada más y nada menos que la viola da brace, la viola de brazo. En este caso, voy a cambiar acá de cámara. Aquí estamos, ya para poder seleccionar y podemos tratar de escuchar las primeras veces que hay una viola importante, ¿cierto? Da braccio, da braccio, más que nada en alemán, da braccio. Podemos eh, tener una idea, fíjense acá, una viola de braccio que realmente es un instrumento muy muy antiguo. Fíjense la similitud que tenemos con el instrumento que conocemos como violín o viola actual. Ahí, por ejemplo, de esta imagen que tenemos, ¿qué podríamos hablar? ¿Qué diferencias encuentran rápidamente entre lo que es una viola normal o actual? No normal, perdón, una viola actual y esta viola de abracho. ¿Mm? ¿Qué diferencias se pueden imaginar? Vamos a avanzar un poquito el video para que se note. Creo que esa toma es más beneficiosa. ¿Alguien podría hablar de algunas diferencias? Puede ser por escrito, chicos, por el chat. ¿Mm? Si no se atreven a hablar por audio. O no notan diferencias, también es una respuesta. ¿Alguien no ve una diferencia entre esto y lo que escuchamos al principio? Podría ser un instrumento más agudo, es verdad. ¿Ya? Podría tener más agudeza que el otro. Y en la forma, ¿no les llama la atención la forma de este instrumento? ¿Mm? El arco, por ejemplo, la forma del instrumento en sí, el color de las maderas. Todas esas cosas son bien diferentes a lo que conocemos en general. Fíjense bien en la imagen. Claro, tiene una diferencia importante en la construcción. Se ve un instrumento distinto. ¿Mm? Ahora, no es el único instrumento que tiene esta conformación. Por ejemplo, la lira, que es otro instrumento que se acostumbra a tocar de brazo, perdón, de pie. Ya muy similar a la idea del violonchelo, pero con cuerdas bajas, también tiene su versión en lo que serían instrumentos de brazo, ¿ya? Por ejemplo, la lira da braccio tiene un sonido muy particular y tiene una forma también muy interesante.
vimos, chicos, un pequeño ejemplo, ¿cierto?, de lo que es instrumento esa viola da braccio, perdón, lira da braccio. Similar, también hay una versión, por supuesto, de lira da gamba, que sería una lira que se ocupa entre los pies y que tiene una sonoridad muy interesante, muy interesante. Vamos a poner por acá para que conozcan esta otra serie o esta otra línea de familia. Y es muy instrumento ya con una sonoridad muy intensa. Y se toca bastante poco, la verdad que es difícil de reconocer como tal. Fíjense acá en estas pequeñas notas musicales. Una de las características de la lira, que es el instrumento que está acá, es que la capacidad o la posibilidad que tiene de hacer notas en acorde, ¿ya? Hace acorde y hace armonía debido a la cantidad de cuerdas que tiene, se le hace mucho más natural a la poca curvatura que hay y esas cuerdas de fondo. Fíjense acá, a ver si podemos encontrar una toma un poquito más justiciera de donde, por ejemplo, acá, miren, fíjense cómo es la paleta donde van las cuerdas arriba. Y la similitud que tiene esto con lo que podría ser realmente una guitarra o un laúd. Por eso que le es muy ameno hacer los acordes, ¿ya? No tienen que hacer una serie de dos, sino que se pueden pasar a llevar varias cuerdas. Un instrumento muy difícil de tocar, claramente. ¿Se entiende ya, chicos, esto de la diferencia entre da braccio y da gamba? ¿Siente la diferencia, cierto? Instrumentos que van sobre los pies, instrumentos que van arriba en la mano, que es la posición más tradicional y que más conocemos como la del violín. Y bueno, luego de esta serie de instrumentos que todos suenan particularmente más bajos, más profundos, es donde aparece este pequeño instrumento, ¿ya? Mucho más agudo, mucho más pequeño, mucho más compacto, al cual se le usa el diminutivo de la viola, las famosas violas. Se le llama violín, es decir, una viola pequeña. Usted es como cuando le dicen a alguien pequeñín, o cualquier cosa que utilice esa idea como de achicar, de utilizar, ahí aparece el nombre del violín. Obviamente también hay instrumentos más grandes, familia de la viola da gamba, que se llama violones. Y de hecho el contrabajo, el instrumento comúnmente conocido hoy día como contrabajo, es mucho más similar a una viola que a un violonchelo. Si ponemos por acá violoni, podemos tener un pequeño ejemplo para que vayamos al más bajo de los instrumentos, ya que ya ni siquiera no es ni de pies ni de manos, sino que se toca directamente parado, que sería un violone, que como les digo tiene una similitud mucho mayor a lo que es el contrabajo del día de hoy. A ver, creo que en este video hablan más que tocan. Vamos a ver.
ver si podemos tener, porque en general, ya, podemos escucharlo acá en un poquito más de como un solo. ¿Mm? Notan ahí, ¿cierto?, la diferencia con los instrumentos anteriores, evidente con el violín, con la viola da braccio, con la viola da gamba. El violón es un instrumento que se tiene que tocar de pie, de mucha mayor amplitud, que mantiene la misma idea de los trastes, pero miren cómo suena. Muy, muy profundo, ¿cierto? Muy bajo. ¿Mm? Muy ágil también tiene que ser el instrumentista para tocar a esa velocidad. Lograr esa agilidad, esa capacidad de tocar a esa velocidad y ese movimiento con un instrumento tan grande, con cuerdas tan gruesas, es realmente muy complejo. Claramente hay mucho, mucho estudio ahí, en una grabación que ahora está ahí al aire libre, se escucha algo de aire, pero que es preciosa. Realmente es un instrumento muy, muy bonito. Bueno amigos, ¿qué les iba a comentar? Sí, imagínate. Claro, Beatriz, pues imagínate, ¿cierto? Que la guitarra es un instrumento mucho más dócil, ya más cercano, donde tu pulsación es más amena, más tranquila, no tienes que... La cuerda no es gruesa ni está muy separada, salvo que tenga una guitarra con mucha diferencia, pero está mucho más cercana. Entonces escuchar esto realmente demuestra que hay un trabajo increíble. ¿Mm? Qué bonito instrumento. Ya queridos alumnos, vamos a tener nuestro primer corte, ya nuestro primerísimo corte. Y nos quedan 15, 20 minutos de clase, casi 20 minutos de clase todavía. Así que ya saben lo que tienen que hacer. Voy a cerrar el link acá, el vínculo. Y ustedes al volver, ¿cierto? Cuenten hasta 10 y pueden seguir en esta clase. No se vayan chicos, ya. Quédense por acá, vuelvan a ingresar al link para que sigamos trabajando.
bonito ahí el sonido de esa guitarra, una guitarra renacentista o barroca. Los instrumentos son tan distintos a los instrumentos que conocemos hoy día actualmente. Miren esas F de acá. ¿Se alcanzan a ver o no? F me refiero a esos orificios que están ahí. Mucho más alargados. Es como un instrumento mucho más chatito, por decirlo así de manera media coloquial. ¿Mm? Bueno, con todo esto ya en el papel podemos entender bien la familia y cómo aparece después de todo este instrumento este famoso viola. Instrumento del cual habíamos hablado hace no mucho tiempo, habíamos hablado hace algunas clases dentro del primer semestre, pero que me parecía muy importante rescatar otras quedó un poco en la duda, creo que no había sido también explicado un poco la herencia familiar de dónde venía este instrumento y lo relevante que era. En las próximas clases nos vamos a abocar a entender la viola como un instrumento mucho más actual, más contemporáneo. Pero por ahora me interesa que nos demos un salto importante que fue, creo que las cosas que faltaron, los principios de la viola y por supuesto música mucho más actual. Como por ejemplo lo que podemos escuchar, que es tan increíble, ¿cierto? Eh, Podrían ser dos, podría ser tanto el concierto como la sonata. ¿Mm? Creo que es muy impactante ambas, pero vamos a hablar de a poquito de cada una. Lo primero que nada es hablar, por supuesto, aquí de la música de Shostakovich, ¿ya? Que es un compositor ruso de suma importancia, ¿ya? Eh, Quizás uno de los talentos más geniales que ha traducido la música. A la altura, sin duda, de lo que puede haber sido un Mozart, un Beethoven, con una vida bastante difícil, bastante, por así decirlo, desgraciada. ¿Ah? Sufrió una enfermedad muy dura que lo fue mermando de sus habilidades, además de vivir una etapa muy difícil, una etapa políticamente muy compleja, la cual él trató de rebelarse con todas sus ganas, ¿cierto? Se sintió muy oprimido, muy avasallado, y aún así gran parte de su música permaneció y se salvó, por así decir, ¿cierto? Incluso fue una herramienta de escape espiritual, sin duda para el gran Dmitri Shostakovich. Me gustaría que entendiéramos un poquito de esta fuerza y de esta sentido musical tan complejo a través de una de sus obras importantes, la sonata para viola de Shostakovich, en una interpretación que vamos a escuchar a fragmentos, a saltitos, no podemos escucharla completa, dura más de 36 minutos, 35 minutos, pero acá podemos ir dando unos pequeños saltitos para entender un poquito de la evolución de este instrumento y las exigencias, por supuesto, a cargo de un violista excepcional como el que está acá, que se llama Yuri Bashmet. Va a estar este gran Yuri Bashmet junto a Sviatoslav Richter, que es un pianista que hemos tenido más de alguna vez acá en el programa, en las clases. Me quedé pegado con la radio. Escuchemos un poquito de este fantástico instrumento. Por ejemplo, ustedes chicos, ¿qué les hace sentir esa música? ¿Qué piensan con esa introducción tan lenta, esas disonancias? Si tuvieran que poner alguna imagen a esta música, sí provoca una sensación bien extraña. Por ejemplo, si ustedes tienen que imaginar alguna fotografía, imagínense una fotografía o una película, una escena. ¿Qué tipo de escena sería la que narra esta música? Presten atención nuevamente para que
tomen en cuenta la invitación que les hago a reflexionar sobre lo que dice la música. Ahí tenemos un ejemplo de este comienzo más melancólico, más oscuro. Es música que, como les digo, refleja el periodo político y social que vivió Shostakovich de una manera muy cruda y de cómo él se sentía frente al mundo. Claramente es una música, como les digo, lejos de ser un carácter triste. En general Shostakovich se movía entre la melancolía, ¿ya? Y también a veces entre la ironía. Es un compositor casi burlesco. Cuando tiene ciertas etapas de alegría, no son una alegría inocente, ¿ya? Es una alegría contestataria, una alegría irónica. Es como el que se ríe de sus desgracias o se ríe incluso se ríe de sus enemigos en su cara, ¿ya? No lo hace apaciblemente como una música feliz. Hay instantes, pero por ejemplo, cuando nosotros vamos a escuchar lo que podría ser el segundo movimiento de esta sonata de viola, fíjese la energía y cómo la música tiene un nivel de exigencia importante para el instrumentista, la fuerza que exige. Aquí estamos en el tercer movimiento. Vamos a ir al cuarto quizás. Atención, fíjese acá con las sonoridades tan impresionantes. Ya, vamos a descansar, no sé si descansar la palabra, pero sin duda la música de Shostakovich invita, ¿cierto?, a una reflexión muy muy profunda. Creo que no es necesario saber la biografía de este compositor, pero sí nos demuestra un toque más amargo, más realista, ¿ah?, más profundo de lo que era este instrumento y que en general conocemos de él, de sus posibilidades. Y como les digo, es un instrumento que en manos de músicos como esta, como el gran Yuri Bashmer, adquieren mucho protagonismo. Podríamos tomar una idea que a mí me gusta mucho, que tiene que ver con, principalmente yo diría que con el poderío del instrumento, es decir, la fuerza que podría tener. Y podríamos adquirir esto en su concierto para viola. Hay un concierto para orquesta, viola, que es una transcripción, ¿ya?, de lo que podría ser estos conciertos originales de violín o de violonchelo. Realmente sorprendente, porque la viola, como les digo, tiene mucha similitud, mucha similitud con lo que es el violonchelo, mucho más que con lo que es el violín. Podríamos tener un pequeño ejemplo acá con este fragmento del concierto.
música que escuchamos acá suena muy distinta a esa melancolía, pero sigue siendo amarga, como les digo. Es una especie de alegría, pero burlona, contestataria, revolucionaria sería una palabra, yo creo, muy bien utilizada para entender esta música. Eh, Claramente, a medida que lleguemos al final del año, vamos a entrarnos de a poquito en música más nueva, más contemporánea, más ácida y más acorde a los tiempos también. Recordar que hay tiempos de guerras donde la- los conflictos, ¿cierto?, parecían ser mucho más brutales. Fue un periodo muy, muy complejo, como les digo, en la vida de Shostakovich y en la vida del mundo en realidad en esa época. Así que yo creo que vamos a ir entendiendo mejor paso a paso esto, pero lo bueno es que ustedes ya vayan teniendo la amplitud de que cuando escuchemos música clásica hablar no solamente de que la música es bonita, es bella o evoca lo mejor de nosotros, es solo un fragmento, es un espacio de lo que es la realidad. Y varios compositores, a medida que fue avanzando y evolucionando la música, fueron capaces de reflejar aún mejor esa, esa lectura del mundo. Y por supuesto que entenderlo, conocerlo, poder llegar a interpretarlo desde el punto de vista como músico o como oyente, es parte fundamental de lo que es la formación de un músico hoy día en el siglo XXI. Así que eso, queridos alumnos, vamos a dejar hasta acá la clase de primero de apreciación musical. Por supuesto, en un ratito más comenzamos la clase de segundo de apreciación musical. Le invito a que a las 7 y fracción, 7 y 4, 7 y 5, vamos a comenzar nuestra clase de segundo. Para que todos los que puedan quedarse, por supuesto, bienvenidos. Y los que no puedan quedarse, bueno, que les vaya muy bien, chicos. Que estén ahí, muy, muy, ¿cómo se llama? Atentos. ¿Ya? Voy a finalizar durante un instante acá la transmisión para poder vaciar el disco duro que está lleno. Pero ustedes vuelvan a conectarse los que se quedan para eso. No se asusten de que la señal se vaya ahora, un poquito antes de la clase, a las 7 con 3 o con 4 minutos. Vuelvo a iniciar acá en el mismo link. Eso, queridos alumnos, un abrazo para ustedes. Nos vemos en un ratito. Chao, chao.